Se comienza a discutir en el Senado el proyecto de ley de rendición de cuentas. Un punto que generó polémica es la financiación del Fideicomiso de Integración Social y Urbana, que se vincula a la regularización de asentamientos y finalmente se llegó a un acuerdo. Va a ser financiado con reasignaciones de recursos que hasta el momento se destinaban a la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización. Y de esto hablaremos en otro orden. Gracias por estar, buenas noches. Los primeros programas son siempre programas de presentación y la presentación requiere, en esta primera emisión de En Otro Orden, contarles que nos acompaña formando parte de este equipo periodístico Julieta Núñez Tomás, a quien ya saludo dándole las buenas noches. Julieta, bienvenida. Un gustazo compartir este programa número 1 de En Otro Orden. Un gusto, Martín. Muchas gracias. Con Julieta estaremos desarrollando, tratando de profundizar o por lo menos de acercarnos a los distintos temas que se van a ir tratando en los sucesivos programas. Como se sabe hoy, colonización, vivienda son componentes fundamentales. En un ratito les voy adelantando. Van a debatir, intercambiar opiniones aquí en piso, en estudios de TV Ciudad. Andrés Berterreche, que es director del Instituto Nacional de Colonización en representación de la oposición del Frente Amplio, y Álvaro Viviano, que es representante nacional, diputado por Montevideo del Partido Nacional del Sector por la Patria. Y para abordar también la pata de vivienda sobre el cierre, tendremos una entrevista mano a mano con el economista Sebastián Moreno, que es director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. Y hablaremos algo de lo asociado a vivienda, que también ha sido parte por cómo se dio todo esto de la discusión. Y también del acuerdo. Y metiéndonos, Juli, en el acuerdo. ¿Cómo construye el oficialismo a nivel parlamentario este acuerdo que se consigue casi que sobre el límite de los plazos de la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas? Exactamente. Estamos hablando del Fideicomiso de Integración Social y Urbana, como tú mencionaste al principio. Este es un fideicomiso que crea el gobierno para atender la problemática de los asentamientos, que era algo que venía ya trabajando desde el principio. Este fideicomiso va a estar bajo la órbita del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, perdón, y va a ser destinado unos 30 millones de dólares según se anunció y según va a ser votado ahora en la Cámara de Senadores. Estos 30 millones de dólares provienen de dos impuestos que anteriormente y hasta este momento eran fondos que se habían creado por ley para financiar el Instituto Nacional de Colonización. Y como vos decías, el acuerdo fue muy complicado. El acuerdo al que se llegó fue que estos... A ver, ¿por qué había un problema con esto? No había problema con la creación de este fideicomiso dentro de la coalición, sí había problema con la financiación de este fideicomiso porque había personas que no querían sacarle estos fondos al Instituto Nacional de Colonización que utilizaba para comprar tierras. El origen de los fondos fue una de las discusiones, quizá la principal que se generaron, digamos. Exactamente. Se logró finalmente un acuerdo que es estos fondos que vienen de dos impuestos, el impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales ITP y el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR, sí van a ir para este fideicomiso, se van a destinar allí. Sin embargo, hay que ver lo que hizo el gobierno para lograr financiar al Instituto Nacional de Colonización, que era el reclamo de quienes no estaban de acuerdo con es lo que se había planteado originalmente en la rendición de cuentas. De momento que colonización deja de percibir lo recaudado por esas vías, la discusión justamente se centró en, bueno, ¿cómo se hace para que pueda seguir desempeñando sus funciones? Y ahí viene la otra parte de la cuestión en la que iremos profundizando a continuación. Exacto, es lo que tú mencionabas al principio, una reasignación de fondos. Esto puede parecer muy complejo, pero en realidad lo que hizo el gobierno fue buscar una manera de no aumentar el gasto y sin embargo poder volcar recursos al Instituto Nacional de Colonización. ¿Cómo lo hizo? De dos maneras. Primero, agarrando unos fondos que ya no van a ser destinados, no van a ser desde el MIDES hacia el BPS para pagar unas pensiones. Ahora de esas pensiones, del pago de esas pensiones se va a encargar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por otro lado, una cuestión que se solucionó, que estaba prevista desde el gobierno anterior, que era el pago de una sentencia, una posible sentencia por un conflicto
laboral con trabajadores del Poder Judicial. Esto en total serán unos 15 millones anuales, una partida anual que se va a destinar ahora sí al Instituto Nacional de Colonización. Y hubo también otro acuerdo más, que era un dinero que estaba ya adjudicado desde el Ministerio de Economía y Finanzas para colonización y que ahora se va a poner como garantía para pagar intereses a los préstamos que puedan llegar a pedir los colonos. Claro. Para obviamente lo que tenga que ver con el desarrollo productivo. Así que este fue el acuerdo que encontraron. Lo que nos resta ver es si esta partida anual se va a seguir manteniendo luego de estos 3 años, que es lo que está previsto, o si los fondos del impuesto volverán a colonización. Y los 3 años son, resumiendo, 2022, 23 y 24. Los 15 millones son para compra de tierras anuales, los 25 para poder otorgar préstamos, según se dice, a tasa cero, digamos, para colonos y colonas. Hubo distintas propuestas, hubo voces adentro de la coalición que plantearon discrepancias. También en su momento el Frente Amplio presentó una propuesta alternativa que no fue tenida en cuenta. ¿Cómo podemos resumir esos componentes que se fueron expresando durante las semanas que pasaron? Exactamente. Saliendo de lo que son los números y que esperemos que haya quedado claro, lo que sucedió fue que se dieron una serie de reuniones para poder llegar a este acuerdo porque había senadores del Partido Nacional que no estaban de acuerdo con la financiación, Jorge Gandini, Sergio Botana y Carlos Cami, también senadores de Ciudadanos, del Partido Colorado y senadores de Cabildo Abierto. Hubo 2 reuniones muy importantes para llegar a esto. En estas reuniones se plantearon alternativas y se logró finalmente el acuerdo que acabamos de mencionar. Una fue en la Torre Ejecutiva, la otra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez que se llegó al acuerdo, se trasladó de nuevo a la coalición, porque había dicho, por ejemplo, Pablo Lanz, que era un punto de inflexión la decisión de esta financiación en la mesa chica de la coalición. Sin embargo, se llegó a un acuerdo. Quienes no están conformes con esto es el Frente Amplio, sí, el partido de oposición, que había presentado en la Comisión de Presupuesto integrado con Hacienda una propuesta para financiar este fideicomiso mediante un fondo de imprevistos al que se destinarían más o menos 30 millones de dólares. Este fondo tiene votado por ley 550 millones de dólares anuales, así que 30 de estos el Frente Amplio proponía destinarlos al fideicomiso. Esta propuesta fue rechazada. Cabildo Abierto en su momento también planteó una propuesta. Esto motivó algún tipo de alusión, aunque más no sea de forma indirecta, del presidente de la República. Sinteticemos eso que en su momento propuso Cabildo Abierto. Sí, no es la primera vez que Cabildo Abierto propone algo por fuera de lo que plantea el gobierno o el partido de gobierno, el Partido Nacional. Esta propuesta de Cabildo Abierto viene de parte de su asesor Kenneth Coates y era poder financiar este fideicomiso con los derechos especiales de giro que había brindado el FMI a varios países. No sería con estos derechos especiales de giro, sino retirando bonos que había emitido el Estado y ahorrándose de esa manera los intereses de estos bonos. Esto fue descartado incluso por Isaac Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque decía que sería de alguna manera tener que entrar en deuda o tener que salir a pedir un rescate una vez que estos derechos especiales de giro se usen. En el proceso de construcción del acuerdo, cuando estas ideas todavía estaban dando vueltas, digamos, fue importante una presentación pública, unas declaraciones públicas fueron importantes del presidente de la República, nada menos, Luis Lacalle Pou, que aludió a algunas de las fuerzas de la coalición, aunque sin mencionarlas, que estaban, digamos, corriéndose del que para el Poder Ejecutivo debía ser el eje del acuerdo. Vamos a repasar lo que decía hace unos días el presidente. Hay 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas. Muchos acá en el sur, en la Palangana, como le decimos, pero muchos de ellos son de Tacuarembó, de Rivera, de Artigas, de 33, de Florida, que emigraron y terminaron viviendo en esas condiciones. Y como la plata no abunda, porque ustedes saben que no abunda, porque saben el déficit que nosotros asumimos el gobierno, y queremos volcar ahí, estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen. Y ese dinero que no va a modificar colonización, que no le va a cambiar el giro a colonización, que no lo va a dejar en dado de colonización porque todavía tiene 15 millones de dólares de funcionamiento, va para ahí. Esto se habló con los líderes de los distintos partidos, esto se habló con la coalición, esto se votó en diputados y esto va a senadores. Y es bien claro, el que quiera un fideicomiso para el asentamiento tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay. Y no se puede estar en la procesión y en la misa.
Así marcaba la posición la calle Pou. El acuerdo al que se arriba finalmente generó distintas reacciones, algunas en sentido crítico. No, desde el principio en realidad había varias reacciones sobre esto. Creo que la calle Pou trata de ser categórica justamente porque, bueno, había un panorama que no era favorable para esta financiación. ¿Por qué lo digo? Hubo marchas, hubo movilizaciones, hubo concentraciones de colonos, tanto en Montevideo como en el interior, en el mismo día que la calle Pou hizo estas declaraciones, que fue el día del paro general, el 15 de septiembre, hubo una concentración bastante importante, que a esta concentración incluso fueron Mujica y Manini Ríos, por ejemplo. Sí. Creo que es bastante ilustrativo de cómo era el panorama. Un campamento en la zona de Toledo Chico, en las afueras de Montevideo, digamos. Exacto, se encontraron con colonos, les dieron la mano y de alguna manera les dijeron que iban a buscar una manera de que bueno, la financiación no fuera quitándole recursos para comprar las tierras. Pero no fueron los únicos que respondieron los colonos. También la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, AFINCO, dijo que esto que estaba sucediendo con la rendición de cuentas era un tercer golpe para el Instituto Nacional de Colonización, luego de la LUC y la ley de presupuesto que ya había desafectado recursos para el instituto, ¿no? Ellos creo que lo que tratan de expresar es que no están conformes con que el dinero que se utiliza para lo que ellos consideran que es muy importante, que es poder comprarle tierras a las personas que no pueden acceder por otra vía a esa porción de tierra productiva, esto dejaría de ser de esa manera por estos años y bueno, no sabemos en realidad cómo va a seguir luego de este gobierno. ¿Por qué es tan importante esto? Quizás lo que podemos ilustrarlo de alguna manera es con las cantidad de tierras que se habían comprado con el presupuesto que se tenía hasta el momento. Antes del gobierno del Frente Amplio, en el gobierno de Jorge Valle se habían comprado 45 hectáreas. Periodo 2000-2005. Exactamente. Con el Frente Amplio en estos 15 años y gracias a esta financiación se habían comprado 130.000 hectáreas. 2005 a 2020. Exactamente. Ahora, desde que asumió el gobierno, el nuevo gobierno de coalición, se han comprado 0 hectáreas. Veremos qué pasa con estos nuevos recursos y lo que decíamos, a ver qué va a pasar también en el futuro con estos 15 millones que son una partida anual. Gracias, Julieta, por este primer informe, por acercarnos al tema. En próximos programas estarás trabajando otros asuntos. En un rato van a intercambiar opiniones con respecto a este tema, Viviano y Berterreche, pero queremos que ustedes se empapen un poco más del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Un organismo público menos mencionado hasta esta discusión en los últimos años que otros. Vamos a conocer algo que preparó, a compartir algo que preparó la producción de En Otro Orden. El Instituto Nacional de Colonización se creó con la Ley 11.029 del 12 de enero de 1948. Sus cometidos son una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, además de la erradicación y bienestar del trabajador rural. Sin embargo, el trabajo del Instituto en estos más de 70 años es mucho más de lo que dice la ley. La colonización de la tierra en Uruguay tiene desde su concepción la intención de reconocer en el agricultor y productor familiar una figura de valor para el país. La ruralidad en Uruguay no es únicamente el gran productor que mueve enormes cantidades de capital, sino también los más de 27.000 productores familiares y 110.000 asalariados rurales. El Instituto Nacional de Colonización es la única herramienta regulada que tienen las familias rurales para acceder a la tierra, cumpliendo así una función social. Para que una familia o un grupo accedan a una porción de tierra productiva, el instituto debe comprarla. Puede hacer compras directas o expropiaciones, pero lo que hace la mayoría de las veces es comprar tierras que ya están ofrecidas en el mercado. Una vez que compra una tierra, sus técnicos planifican qué tipo de producción se puede hacer de manera más eficiente. Se realizan llamados a proyectos y se puntúan los mejores según criterios sociodemográficos, socioeconómicos y de viabilidad. Las tierras se arriendan por 2 años y si el arreglo funciona, se extiende por 10 años hasta la próxima evaluación. Los nuevos colonos cuentan con acompañamiento de tipo social, aún más cuando los proyectos son colectivos. La elección de los proyectos no responde únicamente a criterios productivos, sino también sociales, poniendo especial foco en el desarrollo social. El instituto implementa, desde 2014, por ejemplo, la cotitularidad de la propiedad entre cónyuges, lo que asegura la igualdad de acceso para las mujeres. Siendo mujer rural, el haber accedido a tierra me permitió poder trabajar yo misma, directamente en mis animales. Si bien los trabajo con mi esposo, con los demás compañeros, con los demás socios, pero yo corto y pincho. Y es algo que no hubiese podido nunca llegar a hacer
en el campo de un tercero, porque nunca me hubiesen dado la oportunidad de demostrar si soy capaz o no soy capaz. Hoy proponemos un debate. En otros programas seguiremos abordando distintos temas con diferentes abordajes. Por ejemplo, entrevistas. Como les adelantamos, el debate es entre Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, y Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización, en representación del Frente Amplio. Viviano, gracias por visitar los estudios de TV Ciudad y por estar en el primer programa. Es un gusto. Felicitaciones por el programa y es un gusto estar acá. Muchas gracias. Andrés, lo mismo. Gracias por estar. Igualmente, mucha suerte. Integrás hoy, Andrés, el directorio del Instituto de Colonización, como decía recién. ¿Qué primera lectura del impacto que esta formulación normativa a la que llegó la coalición en acuerdo puede llegar a tener haces ahora que las cartas están dadas vuelta? Y creo que muy nociva para el instituto. Dimos varios pasos para atrás. En realidad, algunos elementos que después se darán en la discusión, pero esa palabrita hasta es determinante. Ahí te referís hasta 15 millones. Hasta 15 millones. Es algo que ni siquiera tiene la coalición acuerdo. Y bueno, será cuestión de seguir haciendo la mejor gestión en el instituto para tratar de cambiar esto que es un golpe en el hígado del Instituto de Colonización. Para respuesta breve, antes de pasar con el titular de Álvaro Viviano, ¿por qué te preocupa tanto lo de hasta 15 millones? ¿Qué pasa con esa cifra que genera esa inquietud? Sí, porque hasta es el techo, el piso puede ser 0. Y entonces el Ministerio de Economía no puede, al instituto le puede dar 0. Tiene todo el derecho de darle 0. No está haciendo una ilegalidad del Ministerio con el instituto si le da 0. Después hay otros elementos que además fueron volcados que son parte de una discusión. Álvaro Viviano, ¿por qué, uno da por hecho, se entiende, de momento que sos parte de la coalición, entendés que el acuerdo al que se arribó es un buen acuerdo? En primer lugar, porque creo que nadie puede discutir que este acuerdo trae en ciernes la formación de un fideicomiso para atender la realidad de los asentamientos. Lo decía el presidente recién, estamos ante una compleja situación que ha ido creciendo, 200.000 uruguayos que viven una situación muy crítica en todo el país, que requiere una solución del Estado. Y en esa línea fue el gobierno, a partir de recursos que se dispusieron para formar ese fideicomiso que parten de fondos, de tributos que inicialmente iban a colonización. Esa fue la solución en diputados. No fue una solución que de algún modo conformara a los senadores de la coalición, a los senadores del propio gobierno, lo que obligó a tomar decisiones más de fondo, reorganizando una solución con una estrategia presupuestal bastante interesante, bastante inteligente, que le asigna los recursos a colonización para comprar tierra, independientemente de otras cuestiones que a mi juicio colonización tiene que hacer, que estaremos en el debate hoy y en el futuro del examen de la gestión, pero además creo yo este acuerdo fortalece a los colonos, es decir, le estamos dando mayores mecanismos a los colonos para que puedan tecnificar y para que puedan de alguna manera mejorar sus proyectos productivos. Ya tengo que mandar la pausa para venir con el resto del debate en el siguiente bloque. Brevemente, Berterreche señaló su preocupación por la formulación, por la redacción, eso de hasta 15 millones, y dijo, pueden ser 0 si así lo dispone el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué se dice desde la coalición ante ese argumento? Bueno, que esa prerrogativa la tuvo el Poder Ejecutivo desde siempre, salvo algún lapso, desde siempre fue así, y colonización no dejó de funcionar. Fue fortalecida en muchos de esos tramos de la gestión de acá a la salida de la dictadura. Y hay que confiar en el sistema político. El sistema político acá, el que es garante de esta financiación y el propio gobierno, el que necesariamente encuentra en colonización una herramienta muy potente de acción social en el campo y que trae con ello, bueno, creo que resultados importantes a partir de lo que se votó. Gracias por esta primera mirada. Hacemos una pausa y venimos con el tramo central del debate. No se vayan, esto es En Otro Orden, estrenándose en TV Ciudad. Bloque En Otro Orden, seguimos con este intercambio entre Álvaro Viviano del Partido Nacional y Andrés Berterreche, Frente Amplista, que integra el directorio
de colonización. Empezando por Viviano, recién cuando manejamos en el bloque anterior la redacción y la terminología utilizada, la expresión hasta 15 millones que se le podrán asignar por 3 años anualmente en partidas, millones de dólares, aclaro, al Instituto de Colonización, usted reconoció que efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas podía eventualmente disponer que fuera menos, aunque confía en que durante los 3 años se alcance el máximo establecido de esa asignación, que son justamente los 15 millones. Si existe esa confianza de que los recursos en su tope van a estar, ¿por qué se redactó así? Porque eso dependerá de la planificación que adopte estructuralmente Colonización, de su plan, de su gestión, de su proyección a corto y largo plazo. Porque si dentro de su gestión Colonización determina que va a comprar tierra por 5, y bueno, el Poder Ejecutivo le dará 5, porque eventualmente redistribuirá recursos en otros sectores del Estado porque es muy necesario. Yo para citar algunos ejemplos, porque está seguramente en el centro del debate, ¿se compra tierra sí, se compra tierra no? Bueno, cada gobierno ha tomado en sus inicios algunos criterios, los efectos de, bueno, visualizar la gestión futura. El gobierno del Frente Amplio, que asumió en el 2005, en ese año prácticamente no compró tierra. En el 2006 tampoco, en el 2007 tampoco, sí en el 2008. En el 2009 tampoco compró tierra, compró por valores muy bajos. ¿Por qué? Porque supongo yo estaba proyectando una mirada de largo plazo. Este gobierno también se plantea, de algún modo, revisar, modernizar y actualizar el funcionamiento de Colonización, porque tenemos algunas visión crítica de algunas cuestiones que han pasado en el pasado. Y creemos que es momento de tirar una mirada a largo plazo. No obstante así, el Parlamento está votando recursos para comprar tierras, hasta 15.500.000 dólares. Yo creo que esa es una asignación muy, pero muy importante si de algún modo Colonización responde a las expectativas que nosotros tengamos de que no es comprar tierra por comprar tierra, que tienen que estar dentro del marco de un proyecto afiatado, organizado, que de algún modo fortalezca las colonias y los colonos y tenga en sí resultados importantes, que es lo que esperamos. ¿Eso faltó en las últimas no gestiones? tengo ningún tipo de dudas. ¿En qué se basa? Y bueno, en muchas cosas, en muchos resultados. Ha habido adquisiciones, por ejemplo, en el pasado, que hoy están en discusión sobre de qué modo salir de ellas, porque entraron en un intríngulo jurídico sin solución, como por ejemplo la colonia en Gregorio Aznares. La eficacia de los emprendimientos cooperativos, yo creo que tiene que ponerse arriba de la mesa. He visto algunas opiniones muy interesantes, hasta del director que está aquí, de que es un marco de la gestión de Colonización que hay que revisar, y algunas otras cuestiones que están en los ejes de gestión pasados, que yo creo que tienen que tener otra mirada. Y sobre todo, anteponer al criterio de comprar tierra para qué se compra y cómo se compra. Andrés Berterreche, hay desde el actual oficialismo, repetidamente, el discurso de Viviano lo refleja, un cuestionamiento a la gestión de Colonización en contexto incluso de mayores recursos en periodos anteriores. Ha sido presidente del instituto, ahora integrás el directorio. ¿Qué hay para decir de la gestión? Bien, antes de hablar de la gestión, quiero hablar de lo profundo del planteo, porque yo soy de los que estoy convencido que acá hay un discurso hegemónico dentro de la coalición que no quiere Colonización, no la quiere. Esto no es nuevo, pasó en el año 48 cuando se creó el instituto y pasó muchas veces más. Esa sucesión a la que relata Finco de LUC, ley de presupuesto y ahora rendición de cuentas, es real. En un instituto que había pasado desapercibido, se va directamente en contra con varias medidas específicas contra el instituto. Pero quiero aclarar algunas cosas, porque lo que sí quiero aclarar es que no estamos en desacuerdo en que haya fondos para los asentamientos. Es decir, eso es una falsa contradicción. Lo que nosotros creemos es que al instituto no se le puede dejar sin fondos. Y no es lo mismo las leyes que tenía que los 15 millones. No es lo mismo en cantidad, a pesar de que senadores de la coalición repiten una y otra vez que nos están dando lo mismo que nos sacan. No es cierto. Nos sacan 30 millones y nos dejan 15 condicionado a que el Ministerio de Economía lo dé. Eso para empezar. En segundo lugar, no es cierto, porque si no, ¿para qué van a hacer 2 erogaciones? Lo hacen directamente con el fideicomiso para los asentamientos y al instituto lo dejan quieto. De hecho, eso es así.
Pero quiero aclarar algunos temas. Me encantaría responder algunas disquisiciones que hizo el diputado acerca de alguna de las colonias, porque el instituto compró 130.000 hectáreas durante el gobierno del Frente en esos 15 años. Compró promedialmente 10% por debajo del precio de mercado. 10% por debajo del precio de mercado. Promedialmente. Y es cierto, a lo mejor en los primeros años no se pudieron comprar mucha tierra. Y no se pudo comprar mucha tierra porque nos habían dejado un instituto desahuciado, con $1 millón de deuda para pagar salarios, con más funcionarios, con la misma cantidad de gerentes, en ese momento llamaban directores, con menos tierra, y 15 años después terminamos con un instituto para hablar de gestión, porque creo que se nos ha faltado mucho el respeto. No es el caso del diputado Viviano, quiero dejarlo claro, ¿no? Pero en los medios se nos ha faltado mucho el respeto con el tema de gestión. Después de 15 años entregamos un instituto de colonización que tiene superávit, que nos reconocen el superávit. Pero además, todo esto de las compras a las que se hacen referencias fueron, sobre todo durante los 2 últimos periodos del Frente, con el voto afirmativo de delegados del Partido Nacional que estaban incluidos en el directorio. Entonces, es difícil cuestionar, es decir, se cuestiona porque en realidad lo que se quiere es que el instituto no siga interviniendo. Yo siempre digo, me dicen que hay campos que fueron mal comprados, que me digan uno, acá tengo. Todos los campos comprados y todas las adjudicaciones están a disposición del diputado. ¿En qué periodo es ese documento? Los 15 años, 16 y la primera parte del 2020 también, es decir, cuando se dejó. Están todos acá. Que me digan uno que fue mal comprado. A lo mejor el problema es que no saben por qué se decidió. ¿Por qué se decidió comprarlo? ¿Y qué pasó después? Porque en general todo lo que se compró por artículo 35, esto es, compraventa entre privados. Es decir, había alguien que lo vendía, pero había alguien que tenía el interés de comprarlo y el instituto lo sustituye. Por lo tanto, no se compró hacia al tanteo. Se compró porque había alguien que lo había comprado y se consideraba el instituto que podía ser bueno. Berterreche, Sí. A propósito de la cuestión presupuestal mencionada desde el comienzo de este debate, en el Frente Amplio se dice antes el instituto grosso modo recibía cerca de 30 millones, ahora se le aseguran a través de esta ingeniería de la que ya hablaremos 15 millones. Con eso va a tener dificultades para funcionar. Julio Cardoso, compañero suyo en el directorio, representante del Partido Nacional, presidente del directorio de colonización, ha declarado públicamente, lo hizo en M24, que entiende que durante muchos de los años mencionados con gestiones del Frente Amplio, muchas veces se gastaba o se invertía mucho menos de 30 millones, manejó cifras de 17, 15, 16 millones, dando a entender que las asignaciones actuales alcanzan. Entonces, ¿se puede funcionar o no con estos 15 millones más otros recursos menores que ya están asegurados? A ver, funcionar está asegurado por una gestión que está basada en 15 años de gobierno frente amplista. Voy a ser más específico. Eso para empezar. Se puede comprar tierras. Ah, bien. Ese es el segundo tema. Comprar siempre se puede comprar algo. Pero hay una definición. Aunque nos hubieran sacado todo, nos sobran entre 2 y 5 millones por buena gestión. Por buena gestión. Por buena gestión que se cimentó en los gobiernos pasados. Ahora bien, lo que se puede comprar en relación a la demanda que hay, sobre todo en sectores como el sector lechero, es insignificante. Ese es el punto. Y en realidad, yo insisto, que saquen el término de hasta de los 15 millones de dólares, dejarían al instituto en una situación posible de comprar. Pero el instituto piensa, hay compañeros del oficialismo en el directorio que piensan que lo mejor es hacer un fideicomiso para comprar volúmenes importantes de tierra. Ahora, con esta ley no hay fideicomiso posible. Por eso no se utiliza para el fideicomiso de asentamiento, porque ningún fideicomiso va a aceptar que el Ministerio de Economía le dice, bueno, ahora sí, ahora no. Es decir, no le da seguridad ni siquiera a un fideicomiso que pudiera ser el Instituto de Colonización. Viviano, durante la locución de Berterreche hubo distintos gestos de discrepancia, por lo menos. ¿Por dónde empieza? Lo primero, no es cierto que se pagó
el precio de la tierra al 10% de lo que ellos valen en el mercado. En el año 2015 se compró a un promedio de $4.500. No conozco una hectárea ni en el mejor lugar de una zona costera que valga $45.000. En el 2016 se compró a $3.400 de promedio. En el 2019 a $3.500 de promedio. O sea que no es cierto que se compró a un décimo de lo que vale en el mercado de la tierra. Los fondos están, y los fondos van a estar disponibles. ¿Por qué se transfiere los tributos al fideicomiso? Sí. Y bueno, porque requiere un mecanismo más estable para transformar de fideicomiso administrativo a financiero para poder encontrar la ingeniería que le dote de los recursos a los asentamientos. Eso no quiere decir que le falten los recursos a colonización y, como dije, van a estar disponibles cuando haya un plan determinado y planificado de compra de tierras. De hecho, hoy están comprando alguna tierra, aunque se dice que no vamos a comprar. En el 2020 también ya se compraron por 6 millones de pesos tierras. O sea que tierra se va a comprar si hay un plan determinado, específico y con un fundamento concreto. O sea que tierra va a haber. Hay algunos ejemplos para discutir. Lo de Gregorio Aznares fue una muy buena solución para el Estado. Yo no lo pongo en discusión. Fue una pésima solución para la colonización. Hoy no sabe qué hacer con parte de esas tierras. Con Paipaso fue otra realidad. Los terrenos que están en el norte, que son para proyectos cañeros que fracasaron, también esas compras están en la discusión. Permítame por lo menos dudar, en definitiva, de algunos proyectos para los cuales se le asignó tierra para comprar y que después fracasaron y que no funcionaron. Entonces, no es tan no es en blanco y negro la discusión. No la es para mí tampoco de la gestión pasada, entiéndase bien. No es en blanco y negro. Yo creo que nos tienen que dar el crédito suficiente para entender que nosotros tenemos una mirada diferente, que planificamos diferente la gestión, que hay un proceso donde tenemos que amortiguar algunas cuestiones y redefinir algunas estrategias. En ese marco, seguramente se vaya a estar comprando tierra próximamente. ¿Y para qué, por ejemplo? Bueno, para poner en marcha el plan de estabilidad lechera, que dice el director, con el cual yo creo. Hoy ya hay 20.000 hectáreas todavía disponibles de la compra pasada. Pero va a tener que colonización también definir, y esperamos contar con el voto del director, qué va a hacer con otras tierras que tiene distribuidas en el país, particularmente en la costa, que son no colonizables. Entre ellas en la costa este, entre ellas sobre el Río de la Plata, entre ellas en el kilómetro 69 de la ruta interbalnearia, donde tiene Cardoso ha hablado hectáreas. De vender muchos de y esos bueno, padrones, yo creo que, entre otras cosas, hay que hacerse de esos fondos, que son fondos genuinos para comprar tierra. Y, entre otras cosas, eventualmente vender alguna de las colonias ya colonizadas, que eventualmente están en manos de la propiedad del propietario, que las pueda comprar mediante el mecanismo ese que se está gestando. Cuando explicó por qué entendía conveniente esta ingeniería que lleva a que la recaudación de los impuestos ya varias veces mencionados vaya al fideicomiso de vivienda y la reasignación de partidas previamente presupuestadas termine otorgándosele a razón de 15 millones de dólares anuales a colonización, usted habló de mayor estabilidad o cosa por el estilo, palabra más, palabra menos, en ese flujo que hoy, o que a partir de la aprobación de la rendición de cuentas, va a ir a los asentamientos. ¿Eso es una forma de decir que no es estable lo que por la otra vía ahora se propone que sea la colonización? Es más segura porque hay una emisión de por medio. Lo otro tiene que ver, como le dije, esperemos que, de alguna manera, los proyectos que elabore colonización en el futuro lleguen al límite de 15.500.000. Pueden no llegar en función de esa planificación, en función de esa tarea que tiene colonización de la reingeniería interna que todos nosotros esperamos. Bien. Lo que pasa que también es cierto que el fideicomiso puede estar trasladando su funcionamiento a otra gestión que no es la nuestra y requiere para la emisión algunos componentes que den mayores garantías a los eventuales compradores de letras, eventualmente. Berterreche, varias cosas. Para empezar, el comienzo de la locución de Viviano manejó números con respecto a lo que pagó por las tierras adquiridas colonización. Me interesa un comentario al respecto. Y también, por lo menos, con respecto a 2 o 3 colonias que se dice no han funcionado como se esperaba. Gregorio Aznares una, se habló también de padrones de la zona del litoral y del norte, extremo norte del país. En primer lugar, creo que hubo una confusión del diputado. No dije que se compró a la 10ª parte, sino
un 10% menos. 10% menos del Claro, valor. eso. Y esto es parte de algo que se preparó para un pedido de informe de un legislador, así que no estoy mintiendo, no. Estos son los números verdaderos. Un 10% menos, no la décima parte. Una cosa es sacarle el 10%, otra cosa es dividirlo por 10. Son cosas diferentes. Sí, no compramos a la décima parte, pero un 10% menos significa que cuando se compró bien. En segundo lugar, no es correcto lo de Aznares, porque en Aznares hay un montón de unidades lecheras que hoy están remitiendo, donde nunca había pasado el camión de Conaprole, ahora entra todos los días. Hay colonos ganaderos, hay colonos mixtos ganaderos apicultores. Eso es una realidad. Lo que pasa es que no se conoce y se repite muchas veces, con buena intención creo, cosas que dicen otros que son unos plutócratas, que en realidad tienen intereses en lo que el instituto compra o sobre todo lo que deja de comprar. ¿A quién alude ahí? A alguno que pueda hacer mucha referencia acerca de los campos mal comprados y que están en las compras de campo y que por tal se tendría que llamar a silencio. Pero no importa. Yo lo único que digo es Se que... ríe Viviano. Por lo menos no es conmigo. No. Yo lo digo, si fuera usted se lo decía personalmente, no tengo problema. En realidad, Aznares, yo hice el cálculo ante las críticas, ya se pagó solo, sin evaluar la valorización del campo, porque lo compramos a $1.000 en la costa. Y hay algunas cosas que se van a vender, por supuesto que se van a vender, ya se han vendido. Yo lo único que le digo es, bueno, necesitan mi voto para poder vender. ¿Ah? Yo le doy mi voto. Ahora asegúrenme que se va a comprar algo, porque lo que dijo el presidente de la República cuando salió de la Federación Rural y lo que dijo la economista Arbeleche en el Parlamento es que no se iba a comprar una hectárea más de tierra. Y hasta ahora se viene cumpliendo, pues le quiero decir al diputado que es cierto, en el 2020 ya se compró, hasta febrero, hasta el 29 de febrero se compró. Después, hasta el día de hoy, el instituto no ha comprado ni una sola hectárea de tierra. Viviano recién aludía a la necesidad de que el instituto desarrolle algo que podríamos definir como un plan para, de esa forma, adquirir los recursos necesarios, ¿no? A cambio del cual estarían los recursos de hasta 15 millones de dólares. ¿Cómo se posiciona el Frente Amplio? Usted lo representa en el directorio ante ese desafío de la actual gestión que todavía tiene por delante más de la mitad largamente del periodo. Sí, en realidad el plan existe. Existe un plan estratégico que se hizo cuando yo no estaba. Se hizo antes de que ingresara a actuar como oposición en el directorio y que yo apoyo. Y está todo ahí. No es cierto que no tengamos un plan de compra. Está lo del plan de estabilidad lechero arrendatario, que agradezco y le tomo la palabra al diputado, que esto por suerte va a quedar grabado, porque hay algunas unidades compradas que se echaron para atrás y que vamos a tener un problema con eso, porque se dijo no se compra una hectárea más de tierra dentro del programa del lechero arrendatario. Se había pensado en un sistema igual que tuvo mayoritariamente éxito para el sector ganadero. Pero además hay campo de recría, campo de bancos de forraje del sector lechero. El sector lechero vive del instituto, no Bien. puede vivir sin el instituto. Ya tenemos que cerrar. Qué Les pido un comentario breve con respecto a una parte del acuerdo oficialista en el Parlamento que mencionamos en el informe de Julieta Núñez Tomás, pero no abordamos acá. Esos 25 millones de dólares orientados a subsidiar préstamos que serían a tasa cero para colonos y colonas que pudieran precisarlos para invertir en su predio. Andrés Berterreche, una opinión al respecto. Sí, yo soy muy contrario, pero no por el hecho de darle crédito a los colonos, que se le está dando. El instituto tiene una unidad de créditos. Este directorio, por mayoría, decidió retirarse de un acuerdo con el Banco de República para un programa que tenía de préstamos. El problema es que, al igual que con el tema de los supuestos 15 millones que nos van a dar, se violenta absolutamente la autonomía del instituto. Queda todo a que otros decidan qué se hace con los dineros del instituto. Eso... Y no quiero que se me malinterprete, pero para los defensores de las leyes me parece una barbaridad. Esa plata es del instituto.
se le va a sacar al instituto para darle al sector financiero los intereses, no el crédito, los intereses. Es decir, le vamos a pagar la ganancia al sector financiero con eso. ¿Y qué colonos van a poder acceder a esos créditos? Aquellos que puedan garantizar el préstamo que van a sacar. Es decir, esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquier colono o colona. Esto es para aquellos que tengan la espalda suficiente y además se dijo públicamente que la decisión va a ser de otros, con organismos financieros privados, que no son ni siquiera el Banco República. Gracias, Berterreche, por este apunte. Viviano, para cerrar, una opinión con respecto a lo mismo. Berterreche dice no es para toda la gente que tiene predios de colonización. En definitiva, van a pagar colonos y colonas, o pagarían, y el Estado le pagaría los intereses a esas instituciones bancarias que podrían ser privadas, y algunas críticas más. ¿Por dónde empieza? A ver, yo creo que es importante, a pesar de que reconozco que colonización tiene un mecanismo interno que de algún modo genera esas posibilidades de otorgar crédito a los colonos. Mi discusión ahí es, bueno, colonos sí y el resto no, porque esos 25 millones de dólares está bien, son de colonización, pero van a los colonos. Los pone, si se quiere, en alguna situación de desventaja con el productor normal, el pequeño, particularmente en Canelones, donde de algún modo se puede establecer la comparación en la medida que es uno de los departamentos más colonizados. Pero bueno, yo creo que es una buena herramienta. Veremos de algún modo cómo se instrumenta. Yo creo que acá tiene mucho que hacer el Poder Ejecutivo a partir de la reglamentación del mecanismo. Pero bueno, es un mecanismo flexible, es un mecanismo que no tiene costo para el colono, y yo creo que está en la estrategia marco que se le está pidiendo a colonización, que tiene que ver hoy en día con mejorar los niveles de productividad en todas las escalas, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos productivos puntuales, con la lechería, con la recría, que tiene que ver con mejorar sus inspecciones, que tiene que ver con mejorar un montón de cosas dentro de su gestión, que eventualmente hoy lo paren un poco, porque lo hemos parado un poco, y eso es verdad, pero también es cierto que se van generando algunos mecanismos muy flexibles, a partir de lo cual, a partir del 1 de enero del año que viene, colonización va a tener lo que necesita, que no difiere mucho de lo recaudado en 2019 y 2020, y los colonos van a tener un espaldarazo para su trabajo. Álvaro Viviano, muchas gracias por la visita al primer programa de En Otro Orden. Un gran gusto. Andrés Berterreche, lo mismo, gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y abordamos la otra pata de esta discusión, la de vivienda, con el economista Sebastián Moreno de la Intendencia de Montevideo. No se vayan, que seguimos en TV Ciudad. Era bravo, Nico, tío. Bloque de En Otro Orden, teníamos pendiente hablar de asentamientos, ya que todo lo que se discutió con respecto a colonización tiene que ver con eventuales soluciones para esta problemática que involucra a mucha gente en nuestro país. Para hablar de eso, desde la perspectiva montevideana, estamos recibiendo al economista Sebastián Moreno, que es director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. Sebastián, bienvenido al programa 1 de En Otro Orden. Bueno, muchas gracias y por la invitación y mucha suerte con lo que vendrá con el programa. Gracias por venir y por el deseo de éxito. Tenés una experiencia importante en la órbita nacional porque ocupaste distintos cargos en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hoy Medio Ambiente salió de las competencias y por ende de la sigla. Y ahora trabajás en estos temas en la Intendencia de Montevideo. Para empezar, hablamos mucho de regularizar, relocalizar. No es exactamente lo mismo. ¿Qué implica todo eso? Bueno, hay diferencias en el sentido de algunos asentamientos donde la cuestión es la llegada de servicios, es decir, que pueden haber sido creados de manera muy organizada, en donde se respetan más o menos las trazas urbanas y donde lo que hay que hacer sí es llevarle servicios, saneamiento, la luz, el agua, etcétera. Pero pueden estar en el lugar. No hay que relocalizar en esos casos. Exacto. Entonces, ahí lo que se aplica es, en general, o lo que se ha aplicado es el tema de la regularización. Es decir, podés quedarte en el sitio, hay algunos realojos de acuerdo al proyecto, porque hay que abrir una calle donde habían algunas casas, etcétera, pero a grosso modo se pueden quedar, digamos, en el terreno donde están.
El tema de las relocalizaciones, el plan de relocalizaciones fue creado en 2011 y fue específicamente apuntando a asentamientos que están en terrenos inundables o contaminados. Es decir, que no se puede seguir viviendo ahí. En ese caso, lo que se hace es se consigue terreno en otro lugar, generalmente tratando de respetar las lógicas territoriales y las lógicas de redes de la familia, es decir, que no se lo lleva de un lado al otro de la ciudad, respetando las zonas, digamos, de influencia de todas esas familias, pero se tienen que ir porque realmente no se puede vivir ahí ya por cuestiones de salud y cuestiones más graves. Esos dos programas, el de relocalización y el de regularización, son programas con fondos en parte del Gobierno Nacional. El programa de regularización, además, es con fondos del BID, porque es un préstamo internacional, es el que tiene más años, ese fue creado en el 99. Y son dos programas como los dos principales programas que han trabajado en el tema de asentamientos, con esas dos miradas. Algunos que se pueden quedar donde están y otros que necesariamente tienen que moverse. Siempre se dice que los costos de las regularizaciones, y supongo yo más de las relocalizaciones, es elevado. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cuánto cuesta, supongamos, regularizar y relocalizar? No sé si está bien plantearlo por asentamiento, por vivienda, qué parámetros manejan, pero para que quede claro. Sí, eso siempre es difícil de generalizar porque es un caso a caso. Hay terrenos más complicados que otros, hay asentamientos que están organizados de mejor manera, entonces hay menos intervención desde el punto de vista de proyecto para hacer, hay otros que realmente hay que hacer toda una movida. Entonces, depende. De todas maneras, estos programas tienen sus lineamientos, digamos. Por ejemplo, del programa de regularización se está hablando de alrededor de $10.000 por lote que se pueden intervenir con financiamiento del BID. A eso siempre se le agregan algunos montos, ya sea anteriormente desde la Dirección Nacional de Vivienda, ahora también desde la Intendencia. ¿Por lote es lo mismo que decir por unidad? Sí, a veces en cada lote hay 2 viviendas, pero el lote y vivienda es casi lo mismo. Grosso modo, bien. Y en cuanto a las relocalizaciones, el Ministerio, los convenios que firma con la Intendencia, porque esto funciona así, la Intendencia pone la tierra y la gestión, es decir, el Ministerio financia la vivienda. En esto que es competencia del Gobierno Nacional, el tema de vivienda, la Intendencia consigue la tierra, pone la tierra con la infraestructura, el Ministerio pasa la plata y la Intendencia gestiona, hace la licitación, dirige la obra, etc. En ese caso, los convenios que se firman son por vivienda, el Ministerio de Vivienda pone 2.000 unidades reajustables por vivienda. Estamos hablando de unos $60.000 por vivienda en la modalidad de construcción de vivienda nueva, a lo que hay que agregarle el costo del terreno, de la infraestructura, del equipo técnico. Y por otro lado, la otra vía que también tiene el Ministerio de Vivienda para poder financiar relojos es, que fue instrumentada hace unos años, no tiene tanta historia todavía, que es la de compra de vivienda usada. Es decir, no necesariamente todos se mudan al mismo lugar, sino que en algunos casos el Ministerio puede financiar, le da hasta $55.000 para que la gente busque una vivienda por ese monto y pueda mudarse a donde quiera, incluso si quiere irse al interior o a algún otro lugar. Cruzando las competencias de la Intendencia de Montevideo, tu mirada técnica desde Montevideo, con lo que se propone hacer el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hoy el subsecretario de ese ministerio, Tabaré Hackenbruck, declaró en FM del Sol que a través del fideicomiso, que entre otras cosas se creará con dineros que antes recibía el Instituto de Colonización, se intenta duplicar lo que se podría estar ejecutando hoy para regularizar y relocalizar asentamientos, ¿no? Subiendo la cifra de $120 millones iniciales a unos 240. Es significativo, es un avance. El discurso desde el Ministerio es, sabemos que con esto no podemos ni remotamente acercarnos a una solución a nivel nacional, pero se da un paso que no es despreciable. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, ahí hay un tema. Nosotros, por un lado, el tema de que se voten y que aparezcan recursos para el tema de la vivienda y de asentamientos en particular, siempre es positivo, nunca va a ser negativo. Pero la situación actual, nosotros hoy por hoy ya 1 año y medio, digamos, de gobierno nacional, en donde tenemos planteado recortes o pausas en asentamientos que estaban prontos para realojar, donde tenemos los terrenos, los convenios estaban firmados. El Ministerio de Vivienda llegó en su momento a tener una deuda de casi de $5 millones con la Intendencia, porque la Intendencia tenía que seguir la obra, por ejemplo, en el asentamiento de Chacarita de los Padres, había que seguir la obra, no se podía parar la obra por falta del ingreso de la plata. Y en ese marco ahora hemos tenido una reunión con la DINISU, con la dirección esta creada,
Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Exactamente. Sí, acostumbrados a hablar en siglas, pero después nadie entiende nada. A partir de ahora, aparentemente, el gobierno se ha planteado, el gobierno nacional se ha planteado, o el Ministerio de Vivienda, ponerse al día con lo que es esa deuda de acá a febrero y nos permite arrancar con estos asentamientos, que son 4 asentamientos, 5, que teníamos previsto arrancar hace ya más de un año. En ese sentido, el tema de los montos, ahí hay un tema de la magnitud de los montos, de qué estamos hablando, porque básicamente, por ponerte un ejemplo, el asentamiento Santa María Eugenia, el municipio de F, tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Vivienda por el relojo de 50 familias. El asentamiento tiene más de 220 familias. Esto sería una primera etapa. Esa segunda etapa no está hoy por hoy firmada. Si se firmara esa segunda etapa y si pudiéramos realojar el asentamiento que está en zona rural, que es en zona inundable, y pudiéramos realojar, ahí solo en ese asentamiento estamos hablando de un monto del Ministerio, puesto por el Ministerio de Vivienda, que debería ser de 13 millones de dólares. Claro. Si nosotros estamos hablando de los 30 millones, de 20 millones, como se ha hablado, y a eso hay que dividirlo entre Montevideo e Interior, y eso hay que dividirlo después entre los diferentes programas que trabajan en asentamiento, porque básicamente son 3, las relocalizaciones, las regularizaciones y el plan Juntos, que interviene específicamente en vivienda. Estamos hablando de montos que no van a mover mucho la aguja. Estamos hablando de, por ejemplo, que no hemos podido plantear ningún realojo nuevo. Estamos manejando los realojos que ya estaban firmados. Lo mismo pasa con las regularizaciones. La lista de espera en las regularizaciones puede ser muy larga. Los barrios que estaban ya previstos son los que siguen. Digamos que básicamente como que no hay mucho nuevo para poder plantear. Entonces, en cuanto a los montos y el impacto que eso va a generar y esa imaginación de que a partir de este fideicomiso vamos a poder salir adelante con mucha fuerza en el tema de asentamientos, no lo vemos tan así, si bien, ya como te decía, siempre es bueno tener financiamiento para poder seguir avanzando en estos temas, que son gravísimos, 190.000 personas, un poco más, viviendo en estas situaciones que son muy complicadas. Tampoco tenemos como una expectativa de un gran impacto, digamos. Sobre el cierre, hay datos del año 2018 que dan cuenta de unos 330 asentamientos en Montevideo, y Hackenbruck, en la nota radial mencionada, habló de, si no me equivoco, 334, un número muy similar. Sí. Algo así como el 54% de los asentamientos del país están en la capital. Ya abordamos lo complejo que es avanzar, los ritmos a veces muy lentos en comparación con la dinámica del fenómeno social. ¿Dónde están territorialmente los acentos por parte de la Intendencia de Montevideo ante esa complejidad y dentro del margen de acción que tiene? Bueno, a ver, nosotros hemos incorporado, teniendo en cuenta esto, de la poca magnitud a lo que pueden llevar estas políticas, hemos incorporado dentro del plan ABC, en el eje territorio, estamos trabajando ahora en 40 diferentes asentamientos en Montevideo, con intervenciones que no son las mega intervenciones de repente que podría ser un programa de regularizaciones, pero intervenciones claras, acordadas con los vecinos, con las organizaciones barriales, de manera muy participativa, para ver cuáles son los puntos peores, cuáles son las prioridades que ellos tienen y de esa manera poder ir interviniendo. Básicamente a nosotros nos parece que hay una intervención, además que tiene que ser reforzada, que es de la parte social. Esto no se genera solo o no se controla solo con policía territorial, no ocupes acá. Necesariamente, esto tiene que tener políticas de trabajo, políticas de ingreso, porque básicamente lo que nos está pasando ahora, que estamos viendo una densificación en los asentamientos, quizás no un crecimiento en número, pero una densificación en los que ya existen, es básicamente por no tener plata para pagar un alquiler, por no tener trabajo, porque los ingresos no son lo suficientes. Se necesita un acompañamiento muy fuerte y se necesitan de políticas económicas y de trabajo destinadas a esta población para poder trabajar. No es solamente construir vivienda. Sebastián Moreno, muchas gracias por la visita En Otro Orden. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y hasta la próxima a ustedes, gracias por estar. Pasó nuestro primer programa. Este miércoles a las 9 nos reencontramos en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien.